Gracia y paz, amados. Bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Un nuevo tiempo del que podemos disfrutar juntos y en el que obviamente vamos a seguir estudiando la palabra y vamos a seguir permitiendo que Dios nos enseñe y que Dios nos hable en esta hora. Desde aquí, desde la ciudad de Sabadell, os damos la bienvenida a todos y les mandamos un fuertísimo abrazo a todos. Les queremos agradecer como siempre su tiempo, agradecemos el hecho que puedan estar conectados, agradecemos el hecho que inviertan tiempo para aprender y también les invitamos a que por un lado estén expectantes, que estén con expectativa de poder crecer en conocimiento y que por otro lado también, si ustedes quieren, puedan participar con sus comentarios de manera que nosotros podamos ver cómo la palabra, las reacciones a lo que Dios está hablando hoy. Así que les pedimos que si quieren puedan estar activos también en sus comentarios, solamente si así ustedes lo desean. También, si quieren, ya saben que pueden compartir este vídeo en sus diferentes muros. Nosotros también solemos hacerlo en diferentes lugares, aparte de un par de páginas, obviamente la página de la Iglesia Gracia y Fe, recuerde que usted la puede visitar también, y en diferentes grupos. Esta enseñanza queda luego registrada en Facebook, queda totalmente disponible para que ustedes la puedan ver cuando quieran, y también luego en nuestro canal de YouTube. Ya saben que tenemos el canal de YouTube Iglesia Gracia y Fe Terrassa, donde ustedes pueden ir allí y pueden ser edificados con todas las series de enseñanza que tenemos, entre ellas obviamente Reinando en Vida, Abba Padre, pero luego tenemos diferentes series de enseñanzas de todo este tiempo y les invitamos a que ustedes puedan ir y que si quieren puedan también suscribirse. El canal de YouTube es un maravilloso milagro y una manifestación gloriosa de la gracia de nuestro buen Padre, porque ya estamos en 700 suscriptores y lo hablábamos antes con mi amada esposa Keila, que el año lo habíamos comenzado con 140. Habíamos comenzado el año con 140 suscriptores y por su maravillosa gracia ahora ya estamos en los 700. Aquello que parecía tan lejos, todavía se ve algo lejos, que es llegar a 1000 suscriptores, pues ahora está un pelín bastante más cerca. No es que sea, ya no lo vemos imposible por lo menos, ¿no? En un principio parecía como algo imposible, pero por su gracia maravillosa y ustedes que van compartiendo y que van también invitando a otros a que se suman, a que se puedan sumar, pues gracias a Dios estamos ya en 700 suscriptores en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia Fe. Si usted pregunta, bueno, Kenneth, ¿con qué propósito hacéis todo esto? Con el propósito de extender el reino de Dios aquí en la tierra, con el único propósito de que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Somos participantes, como dice la palabra, del propósito eterno de nuestro buen Padre, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y parte de ese propósito es poder que la gente pueda tener y pueda ver a Dios como papá. Amén. Dios es nuestro papá, nuestro buen papá. Para nosotros, lo digo con todo el respeto del mundo, pero para mí Dios no es Jehová, un Dios lejano, un Dios casi inalcanzable. Para mí Dios es mi papá bueno, que me ama incondicionalmente y con el que puedo disfrutar de una comunión totalmente perfecta. Ese es nuestro Dios, quien es nuestro Padre. Amén. Y el propósito que tenemos, como decimos, de tener estas transmisiones y de poder utilizar todas estas herramientas es extender el Evangelio de Jesucristo, como llevamos años diciendo en la congregación, que este evangelio llegue cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar. De verdad que es un honor compartir con todos ustedes. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Y qué les parece si damos gracias a Dios para seguir con la enseñanza de hoy? Recuerden que yo sé que ya ustedes lo saben perfectamente, pero tengan su Biblia, tengan su libreta, tengan su bolígrafo para tomar notas o aquello que ustedes utilicen para tomar notas para luego poder ir repasándolas. Así que vamos a dar gracias a Dios. Le invito a que usted pueda unirse a nosotros en oración
para dar gracias a Dios por la palabra de hoy, Amén. por este tiempo juntos, por este tiempo en el que estamos congregados de esta forma virtual, pero que seguimos formando parte de un mismo cuerpo y de una misma familia. Amén. Usted y yo somos familia, la familia de Dios en Cristo. Papá, queremos darte muchísimas gracias en esta hora una vez más. Gracias porque por encima de todo tú eres un Dios bueno siempre, siempre, siempre eres bueno con nosotros. Gracias, papá, porque esa es tu naturaleza. Tú no eres bueno porque nosotros seamos buenos. Tú eres bueno porque siempre has sido bueno. Amén. Y nosotros podemos caminar y disfrutar de tu bondad maravillosa en nuestras vidas. Papá, gracias por este tiempo. Gracias de verdad por darnos el privilegio de poder compartir juntos. Gracias por el privilegio de poder ser parte de esta iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ser parte de esta hermosa familia, tu familia, Amén. hijos de un mismo Padre. Gloria a Dios. A ti sea la gloria y la honra siempre. Amén. Gracias porque hoy podemos seguir aprendiendo y podemos seguir creciendo en conocimiento. Gracias, papá, porque tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual es enviada. Papá, oramos una vez más para que los ojos del entendimiento sean abiertos y oramos para que el conocimiento fluya sin que nada ni nadie lo pueda impedir en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, gracias, papá, por mentes siendo renovadas. Gracias por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te pedimos en esta hora una vez más que tú nos hables y que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo. No solo lo necesitamos, sino que queremos, deseamos seguir aprendiendo, deseamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Queremos conocerte a ti, papá, cada vez más y más. Gracias. Gracias porque sabemos que tú nos hablas y nos enseñas provechosamente. Decidimos inclinar nuestros oídos a tu voz, a tu palabra. Tomamos la decisión de permitir que tu palabra renueve nuestra mente. Amén. Tomamos la decisión de permitir que tu palabra siga derribando fortalezas en nuestra forma de pensar, Amén. estructuras religiosas que deben ser echadas abajo y que sabemos que tu palabra se encarga de derribarlas y te damos gracias por ello. Gracias, papá. Queremos seguir aprendiendo. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Que cada vez podamos conocerle a Él más y más y más. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Aleluya. Y te doy gracias porque en tu favor y merecido, en tu gracia maravillosa, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Amén, Señor. A ti sea la gloria siempre. Papá, oramos por cada persona que está conectada ahora, en el nombre maravilloso de Jesús, sabiendo y creyendo que todos caminan en salud divina. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma que desaparezca de los cuerpos ahora. Gloria a Dios. Se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén, Señor. Aleluya. Papá, descansamos en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Descansamos en todo lo que ya fue hecho. Descansamos en todo lo que ya fue pagado a nuestro favor. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias, papá, porque hay provisión en cada casa, hay provisión en cada hogar, hay provisión en cada familia. Todo ha sido provisto de antemano. Padre. A ti sea la gloria siempre. Amén. Gracias, papá. Te exaltamos y te glorificamos. Le invito a que pueda darle gracias a Dios por un momentito allí donde usted está. Dele gracias porque Él es bueno siempre. Démosle gracias por su bondad, démosle gracias por su amor incondicional, démosle gracias porque podemos ver manifestada su bondad en cada área de nuestras vidas. Amén. Todo lo bueno que experimentamos proviene de ti, papá. A ti sea la gloria siempre. Aleluya. Papá, Gloria a Dios. estamos expectantes. Amén. Aún en medio de todo lo que se habla, aún en medio de todo lo que se comenta, estamos expectantes por este año 2021. Aleluya.
Expectantes porque sabemos que vamos a seguir viendo tu bondad manifestada en cada área. Vamos a seguir viendo tu gracia manifestada en cada área, tu cuidado sobre nosotros en cada área de nuestras vidas. Papá, no importa lo que venga en el 2021, tenemos la seguridad que tú sigues cuidando de nosotros. Amén. Tenemos la seguridad de saber que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Que podamos crecer en este entendimiento y en este conocimiento glorioso. Y que podamos abrazar este nuevo año, que faltan días para recibirlo, que podamos abrazarlo con expectativa, con esta expectativa gloriosa de saber que Cristo en nosotros, aleluya, es la esperanza de gloria, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá, porque nuestros ojos son abiertos a esta realidad. Aleluya. A ti sea siempre la gloria. Te glorificamos. Gracias, papá. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si usted está ahí, diga conmigo un fuerte amén, aunque no le escuche. Aunque no le escuche. Aquí sí escucho, obviamente, a mi amada esposa, a María José, mi suegra también. Pero yo sé que usted está ahí diciendo amén también. Gloria a Dios. Muy bien, sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para todos. Les amamos. Gracias por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros. Por favor, si usted quiere, comparta este vídeo para que otras personas puedan ser edificadas. Y vamos a seguir hoy con la serie Reinando en Vida. Así que desde ya le invito a que tome su libreta, su bolígrafo, su Biblia. Vamos a poner en marcha la grabación del audio. Gloria a Dios. Y estamos ya en la semana número 7 de... Ya vamos a ir quitando la musiquita, que está muy bien. La semana número 7 de Reinando en Vida. Estamos estableciendo ciertas cosas, estamos permitiendo que la palabra siga derribando fortalezas, siga derribando argumentaciones equivocadas. Estamos permitiendo que los ojos de nuestro entendimiento se abran por su gracia maravillosa. Recuerden, por favor, que todo esto es por causa de su gracia. Pero qué bueno es que estemos expectantes de seguir aprendiendo. Amén. Sé que muchos de nosotros hemos sido educados, hemos sido enseñados en diferentes cosas, pero qué importante es que nosotros permitamos que sea la palabra la que nos enseñe siempre. Que echemos abajo, o sea, que no permitamos que las tradiciones sean las que nos gobiernen, sino que permitamos que sea la luz del Evangelio, la realidad de Cristo en nosotros la que nos domine, la que nos gobierne, la que se establezca, no solamente en nuestro sistema de creencias, pero sino también, obviamente, en nuestro sistema de pensamientos, en nuestro entendimiento. Orábamos ahora, y lo hablaremos durante estas semanas, obviamente, porque ya nos queda nada para llegar al año 2021, ¿verdad? Y orábamos y lo decíamos, y yo quiero que usted lo sepa y que lo tenga bien claro. No es solo una frase hecha, no es solo un título de una serie que Dios nos dio. Todo lo que pasa en el 2021 Dios ya lo sabía, es una realidad. A Dios no se le escapa ningún detalle en absoluto. Dios tiene todo totalmente conocido. Él sabe perfectamente qué es lo que va a suceder en los días que están por venir al acabar este año 2020, pero sabe todo lo que va a suceder en el 2021. No debe haber preocupación en nosotros. No permitamos la preocupación, no permitamos el temor, porque ustedes saben, para los que quizá no nos han venido siguiendo otros años, nosotros nunca le ponemos un lema al año, porque entendemos que lo único que cambia es el año, pero no hay nada más. Personalmente hemos entendido que no existe el año de prosperidad. Cuando la gente dice año 2021, año de nuevos comienzos, ¿no? Año 2020, año de nueva iniciativa, el año de la prosperidad, el año de la bendición, el año de la cosecha. ¿Eso significa que el año siguiente no lo es entonces? Si el año 2020 es el año de los nuevos comienzos, ¿el 2021 ya no lo es? ¿O si el 2020 ha sido el año de la cosecha, el 2021 ya no lo es? Lo único que hacemos es cambiar de día, cambiar de año, pero siempre es tiempo de prosperidad,
siempre es tiempo de sanidad, siempre es tiempo para comenzar de nuevo, siempre es tiempo de salvación, porque Jesús dejó pagado por medio de su obra completa esta realidad. Siempre estamos bajo cielos abiertos. No existe el año de cielos abiertos, sino que vivimos una vida de cielos abiertos. Vivimos una vida de prosperidad. No hay un año de prosperidad, no hay un año de sanidad, sino que por causa de la gracia maravillosa de nuestro buen Padre, por causa de su favor inmerecido sobre nuestras vidas, lo que hacemos es vivir una vida de prosperidad. Lo que hacemos es vivir una vida de cielos abiertos, disfrutar una vida de sanidad, porque ya todo fue pagado en Cristo Jesús, todo fue pagado por medio de su obra completa y nosotros podemos disfrutarlo hoy. Así que yo entiendo y lo digo con respeto, pero nosotros no creemos en que un año sea específicamente de algo. Nosotros tenemos una vida en Cristo. Y la vida en Cristo es plena, es absoluta. Y si debemos tener algo claro en el 2021 es que Dios ya lo sabía y Dios va a seguir cuidando de nosotros. De eso podemos estar seguros. Yo lo venimos diciendo, pero sobre todo, fíjese, no sabíamos nada del COVID-19, pero lo decíamos. Dios nos llevaba a decirlo al acabar el año 2019. Y lo repetíamos. No sabemos qué pasará en el 2020, pero sí tenemos claro que Dios cuida de nosotros. Y lo mismo pasa en el 2021. Dios cuida de nosotros. Amados, recuerden que la fe que tenemos no está puesta en buenas noticias, está puesta en Jesucristo. Cuando digo buenas noticias no me refiero al Evangelio, porque obviamente sí está puesta en el Evangelio, pero no está puesta en el hecho de si recibo una mala noticia todo se viene abajo. No, escuche, aunque recibamos una mala noticia, la obra completa de Cristo sigue estando por encima. Lo que Jesús hizo no cambia. Gloria a Dios. Las malas noticias están sujetas a cambios. Lo que Jesús hizo no puede cambiar. Eso quedó establecido en la eternidad. Y eso no puede ser cambiado. Por eso hablamos de una victoria eterna de la cruz. No hablamos de una victoria temporal, no hablamos de una victoria momentánea, hablamos de una victoria eterna en la cruz. Fíjese que hablamos de un propósito eterno, hablamos de una victoria eterna, hablamos de una vida eterna, hablamos de un reino eterno. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro? Este reino eterno. Es decir, que no son cosas temporales. Las malas noticias son temporales. La eternidad es para siempre. La obra completa de nuestro Señor Jesucristo es una obra eterna. Por siempre y para siempre podemos disfrutar de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Por siempre y para siempre podemos disfrutar de lo que ya fue pagado, de lo que ya fue establecido. Por eso, amados, no recibamos cuando llegue el momento, no recibamos el año 2021 con temor, no recibamos el año 2021 con miedo, sino que levantemos nuestras manos agradecidos a Dios porque Él va a seguir cuidando de nosotros. Amén. Como lo ha hecho en este 2020. Amén. Y lo va a seguir haciendo. Amén. Y como decíamos, hablamos acerca de este reino eterno. Estamos hablando acerca, el título de la serie ya lo saben, Reinando en Vida. El propósito central de esta serie de enseñanzas es que como hijos de Dios aprendamos a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Aprendamos a extender este reino. Que como hijos de Dios no estemos con una mentalidad escapista. No vivamos con una mentalidad de yo me quiero ir, yo lo único que quiero es irme de aquí y ya está, sino que como hijos de Dios entendamos la responsabilidad que se nos ha dado de extender este reino aquí en la tierra, de hacer que este reino cada vez avance más y más. Es un reino espiritual, obviamente, que se manifiesta en lo natural. Entonces, estamos hablando acerca de qué es el reino o a qué nos referimos cuando hablamos acerca del reino de Dios. Obviamente, venimos hablando que es un reino que no es físico, no es un reino natural, sino que es un reino sobrenatural. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Formamos parte de un reino sobrenatural. Ahora, vamos a ver dos pasajes específicos. Uno de ellos en Primera de Corintios.
Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, y después Romanos, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora recuerde que la palabra poder es la palabra dunamis, que tiene que ver con el poder de Dios. ¿Se acuerda que esta palabra nos aparece también en Romanos capítulo 1, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Aquí cuando dice el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, necesitamos entender que en el reino de Dios podemos disfrutar del poder de Dios que está disponible para cada uno de nosotros. Por eso usted puede ver que hay milagros, hay señales, hay prodigios. ¿Por qué? Hay sanidades, porque hay un poder, el poder de Dios para salvación. Primero al judío y luego también al griego. En este reino no hablamos de un poder nuclear, no hablamos de un poder de un gran ejército, no hablamos de un poder de cierto tipo de armamento, pero hablamos del poder de Dios. Que no existe poder en este universo que sea superior al poder de Dios. Esta palabra poder también aparece en Efesios capítulo 3, verso 20, cuando dice, según el poder que actúa en vosotros, ese poder que vive dentro de nosotros. Estamos leyendo en Primera de Corintios 4, 20. Repito, Primera de Corintios 4, 20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entender el poder de Dios. Usted y yo podemos imponer las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Hay un poder que habita en nosotros. Y este reino tiene que ver con ese poder. Por eso extendemos el reino de Dios. Por eso producimos que este reino avance cada vez más, se extienda cada vez más, para que podamos seguir viendo manifestado este glorioso poder. Venga conmigo también a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y es importante que entendamos. El otro día escuchaba al apóstol Rafael Ugarte y dijo, bueno, entre otras cosas que dijo maravillosas, él dijo que todo lo necesario para la extensión de este reino ya ha sido provisto por el Rey. Fíjese qué maravilloso. Y es por eso tan necesario, que es tan necesario que prediquemos este evangelio de gracia, este evangelio de reino. Porque escuche, usted y yo no estamos aquí para llevar a cabo nuestros propios planes. Ese es el problema de predicar un evangelio enfocado en el humanismo. Un evangelio centrado, que no es evangelio, centrado en la capacidad del hombre, en el humanismo. Ese es el problema de decirle a la gente o venderle a la gente que el propósito del evangelio es cumplir los deseos del ser humano. Escuche, no estamos aquí para llevar a cabo nuestros propios deseos. No estamos aquí para llevar a cabo nuestros propios planes, sino que cuando nosotros venimos al reino de Dios, entendemos que formamos parte de un propósito mayor. Entendemos que formamos parte de un plan mayor. Siempre lo hemos dicho una y otra vez, lamentablemente hay una frase que se suele decir mucho que es, Dios tiene un plan para tu vida. Pero es errónea, Dios no tiene un plan para mi vida, Dios tiene su plan. Y en su plan estamos todos. Dios cuenta con todos nosotros dentro de su plan. Cuando se le dice a la gente, Dios tiene un propósito para tu vida. No, Dios no tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito, que es su propósito eterno. Y dentro de eso, Dios cuenta conmigo para que yo lleve a cabo su propósito eterno. Así es. Por eso, claro, cuando las personas a veces han utilizado, entienda el verbo utilizar, ¿no? Pero a los pastores para, venga y bendiga mi negocio, venga y bendiga aquello, venga, que Dios bendiga mis planes. Escuche, cuando nosotros formamos parte del plan de Dios, no necesitamos que Dios bendiga los planes, porque es su plan. Y su plan ya está bendecido. Así es. Aquí no se trata que Dios bendiga mis planes o que Dios bendiga mi propósito. Se trata que usted y yo podamos llevar a cabo el propósito eterno del Padre en esta tierra. Así es. El propósito eterno de Dios en esta tierra es que el evangelio corra, se extienda y que la gente pueda conocer al Rey, quien es nuestro Señor Jesucristo.
Y todo lo necesario para la extensión de este reino ya ha sido provisto. Gente, locales, finanzas, sea lo que sea que necesitamos para la extensión del reino. No para montar mi propio chiringuito. No para montar mi propio negociete. No. Todo lo necesario para la extensión del reino ha sido provisto por el Rey. Gloria a Dios. Canales de televisión, canales de radio, todo lo necesario para que el reino se extienda. Todo lo necesario para que el reino avance ha sido provisto por el Rey. Solo tengo que aprender a descansar en ello. Y dentro de eso está este poder que dice aquí. El reino no consiste en palabras, consiste en poder. Ha sido suplido el poder de Dios para la extensión de este reino. Romanos capítulo 14. Versos 15 en adelante. Dios es bueno siempre. Amén. Dice así, Romanos capítulo 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuanto más entendemos el reino, por ejemplo, podemos entender la justicia de Dios, podemos entender la paz, podemos entender el gozo que habita en nosotros. Amados, el gozo siempre está en usted. A lo mejor a veces usted no lo siente, pero el gozo está, porque el gozo forma parte del fruto del Espíritu. Así es. Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, el gozo, porque el gozo es interior, no es externo. Claro. Lamentablemente las personas han confundido el gozo con la alegría, pero la alegría es externa, el gozo es interno. Amén. Y nosotros necesitamos entender eso. Y el reino de Dios consiste en justicia. Pero recuerde que no estamos hablando de la justicia de un Dios castigador, la justicia de Dios en nosotros. El reino de Dios consiste en gozo, consiste en paz. Sí. Amados, recuerden que si lo que estamos escuchando no produce paz en nosotros, quiere decir que no es el Evangelio. Claro. No es el Evangelio de Jesucristo. Estamos escuchando otra cosa, pero no es el Evangelio. Las personas lamentablemente siguen insistiendo y algunos nos dicen que tenemos que predicar el infierno si no estamos predicando el Evangelio completo, que tenemos que predicar el arrebatamiento o el anticristo si no estamos predicando el Evangelio completo. No es así, amados. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son las muy buenas noticias de la gracia de Dios manifestada a favor del ser humano. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio produce paz, produce libertad, produce seguridad. Y si lo que estamos escuchando no produce paz, ni produce libertad, ni seguridad, no es Evangelio. Por eso es necesario que nosotros entendamos y reconozcamos lo que estamos escuchando. Así es. Solo el Evangelio de Jesucristo produce verdadera paz. Amén. Solo el Evangelio de Jesucristo produce verdadera libertad. Y solo el Evangelio de Jesucristo produce verdadera seguridad. Aleluya. Seguridad de salvación. Gloria a Dios. Algunos lamentablemente confunden la seguridad de salvación con el salvo siempre salvo. Pero nosotros predicamos seguridad de salvación. Sí. Porque el creyente necesita seguridad de salvación. Necesitamos entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos es por causa de lo que Cristo hizo y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Claro. Nosotros solo confiamos en lo que Cristo hizo. ¿Soy salvo? Sí. Si a usted le preguntan, ¿tú eres salvo? ¿Usted qué va a responder? Sí. Usted tiene que responder con un rotundo sí, porque somos... No, pero no puedes estar seguro. Claro que sí, porque mi seguridad está en Cristo. Amén. Mi seguridad de salvación, antes se decía, ¿no? Si Jesús viene mañana, ¿a dónde vas? ¿Te vas o no te vas? Claro que sí, porque mi seguridad está en Cristo, no está en mí. Así es. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿No? Todas esas preguntas que se han hecho. Nuestra seguridad está en Cristo. Amén.
Nuestra seguridad no está en cómo nosotros obedecemos, cumplimos mandamientos, llevamos una liturgia religiosa. Nuestra seguridad está en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza está puesta en Él. Total y absolutamente. Descansamos en su obra completa. Descansamos en lo que Jesús ya pagó a nuestro favor. Ahora, no estamos diciendo que luego no actuamos. Claro que sí, actuamos desde lo que somos. Actuamos desde el entendimiento de lo que ya somos en Cristo, pero no para tratar de ser. Yo no tengo que tratar de ser salvo, yo soy salvo. Yo no tengo que tratar de ir al cielo, yo sé que mi destino es el cielo. Yo no tengo que tratar de ser santo, yo ya soy santo. Yo no tengo que tratar de ser justo, yo ya soy justo. Yo no tengo que tratar de ser redimido, yo ya soy redimido, próspero, sano, bendito. No tengo que tratar de ser bendecido, ya he sido bendecido, ya lo soy. Y no voy a dejar de serlo nunca más. Eso es así. No voy a dejar de serlo nunca más. No voy a dejar de ser sano nunca más. Y usted dice, bueno, y si un síntoma golpea tu cuerpo, yo sigo siendo el sano que resiste toda enfermedad. Yo no soy el enfermo tratando de alcanzar alguna sanidad. Yo soy el sano que resiste toda enfermedad. Yo soy el próspero que resiste toda crisis o toda escasez o toda pobreza. Pero yo ya lo soy, porque estoy en Cristo. Ya sé quién soy en Cristo y necesito tener seguridad de lo que ya soy. Necesito tener seguridad y eso viene por el entendimiento y por permitir que la palabra obviamente renueve nuestra forma de pensar. Es necesario que la palabra renueve nuestro entendimiento. Por eso estamos aquí hoy. ¿O no? Sí. Y por eso nos reunimos. Y por eso, fíjese que es maravilloso, maravilloso poder estar en locales y tenemos muchas ganas de poder reunirnos en los locales. Tenemos muchas ganas de poder abrazarnos. Tenemos muchas ganas de poder viajar a diferentes lugares para conocerles a todos ustedes y compartir con todos ustedes. Un café, una empanada o lo que sea. Tenemos muchas ganas de compartir. Pero amados, es necesario que entendamos que la base de todas nuestras reuniones tiene que ser la enseñanza de la palabra para que nuestro entendimiento sea renovado. Porque yo estoy segurísimo que un grupo en teoría pequeño, pero que sea un grupo entendido, puede lograr mucho más que miles que no son entendidos en este nuevo pacto. Miles que no tienen ningún entendimiento de la realidad del nuevo pacto, de la realidad de quienes somos en Cristo, de la realidad de esta gracia maravillosa. Pero aquellos, aunque seamos pocos, aunque ahora seamos pocos, pero entendidos, cada vez más y más y más, vamos a ver cómo este reino se sigue extendiendo. Y cada vez vamos a llegar a más lugares y cada vez vamos a ver más vidas transformadas por medio del maravilloso reino de nuestro buen Dios. Por eso que la iglesia no debe ser una iglesia de entretenimiento, la iglesia debe ser una iglesia entendida. Necesitamos ser enseñados. Perdóneme, amados, y hay tiempo para todo, lo dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para todo, debajo del sol hay tiempo para todo, pero entiendan esto bien, por favor, no necesitamos ser entretenidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser entendidos, necesitamos crecer en conocimiento. Y nuevamente digo, hay tiempo para todo, y gracias a Dios porque podremos entretenernos también, pero la clave es ser entendidos. Yo estoy tan agradecido a Dios porque hay gente que nos enseña, que nos educa, que nos entrena. Gracias a Dios por los dones ministeriales. Porque la labor de los dones ministeriales debe ser producir o transmitir entendimiento a la gente. Yo leía hacía un rato, creo que era al pastor Artur Perales de México, y él decía, si no estás predicando a Cristo, deja de llamarte ministerio y llámate coach o llámate lo que quieras, pero no eres ministerio. Y esa es la realidad.
Yo sigo viendo por ahí muchas personas que se supone que son ministerio y que lo único que dicen es tienes que creer en ti mismo, tienes que confiar en ti mismo, tú lo logras porque tú puedes, porque tú tienes la capacidad. Si no estamos predicando a Cristo, no somos ministerio. No. Eso es así. Y a quien le moleste, aquí se dice, quien se pica ajos come. Porque el ministerio ha sido diseñado para predicar a Cristo, para que seamos entrenados en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos permitir que nuestra mente se renueve bajo este glorioso entendimiento, no bajo un entretenimiento. Por eso lamentablemente vemos que tanta gente sufre, porque han sido educados en un evangelio que no es evangelio, es humanismo, Claro. pero no hemos sido educados en Cristo. Sí. Y Cristo es la clave. Recuerde, el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, porque por Él y para Él usted y yo hemos sido creados. Amén. Esa es la realidad. Y usted y yo, ¿dónde estamos? En Cristo. ¿Y sabe qué ocurre cuando este reino se extiende? Que más personas pasan a estar en Cristo. Y eso es lo que forma parte de nuestra labor aquí en la tierra. Así es. Ahora, como veníamos aprendiendo y venimos entendiendo, el reino de Dios ya ha sido establecido en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted y yo no estamos aquí para establecer el reino. Usted y yo estamos aquí para extender este reino. Así es. Nosotros no establecemos el reino de Dios en la tierra. Jesús vino para establecer este reino. Y lo que hace la iglesia es extender este reino en la tierra. Entonces, por su gracia, usted y yo tenemos la capacidad de extender este reino. Lamentablemente, algunos siguen creyendo que el reino no ha venido. O algunos siguen pensando que el reino está, pero no del todo, porque ven la maldad en el mundo. Y entonces dicen, no, pero todavía pasan cosas malas en el mundo, por lo tanto, no, el reino de Dios no está aquí. No, pero el reino de Dios sí está. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y la palabra nos dice claramente que usted y yo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de Dios está aquí hoy porque el reino de Dios está en la iglesia. Amén. La iglesia habita en el reino de Dios. Necesitamos entender eso. La iglesia de Jesucristo es la que forma parte de este reino, por lo tanto el reino está. Aleluya. Yo no tengo que orar para que el reino venga, yo tengo que entender que el reino ya vino. Y la iglesia habita en ese reino, forma parte de ese reino, vivimos en ese reino, porque es una posición espiritual. Entonces, como algunos dicen, no, pero todavía hay maldad, hay asesinatos, hay desfiles de los homosexuales, hay abortos, quiere decir que el reino no ha venido y tenemos que seguir orando para que el reino venga. No, amados, no oramos para que el reino venga, trabajamos para que el reino se extienda. Eso es lo que necesitamos entender. Porque escuche, el mundo sigue bajo el sistema del anticristo. Este mundo está gobernado por el sistema del anticristo. Vengan conmigo a 1 de Juan capítulo 4, por favor. Primera de Juan capítulo 4. Y ese sistema ni usted ni yo lo vamos a cambiar. Porque es un sistema. Un sistema que no puede ser redimido. El sistema del anticristo no puede ser redimido. El sistema que gobierna el mundo no puede cambiarse. No puede cambiarse. Pero sí debe ser sustituido. ¿Cómo? Extendiendo el reino. Aleluya. Pero necesitamos ser conscientes que el sistema de este mundo ya está bajo el anticristo. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Primera de Juan 4:1 dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus,
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Escuche bien ahora. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y fíjese lo que dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. Escuche, eso estamos hablando de hace casi 2000 años, no tanto, pero bueno, casi. Y dice el apóstol Juan, habéis oído que el sistema del anticristo o que el espíritu del anticristo viene, y yo os digo que este espíritu ya está en el mundo. El mundo es gobernado y dominado por un sistema de anticristo. Así es. Por eso que la iglesia no ha venido para gobernar el mundo. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo, pero sí con la tierra, que es diferente. No es lo mismo el sistema del mundo que el planeta Tierra en el cual usted y yo habitamos. Así es. Y usted y yo podemos establecer el reino de Dios no en el mundo, sino en la tierra. Y usted y yo, usted y yo hacemos que el reino se extienda no en el mundo, sino en la tierra. Así es. Que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Jesús vino y estableció su reino. Y ahora la iglesia lo que hace es extenderlo. Cada vez a más gente, cada vez a más lugares. Aleluya. Este reino se va extendiendo. No debemos tenerle miedo al sistema del anticristo, porque fíjese el verso 4, cómo sigue diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es. Usted y yo no debemos tenerle miedo al sistema de este mundo. Necesitamos entender que ya estamos en Cristo y que el que habita en nosotros es mayor que el que pueda estar fuera. Amén. Aquel que nos habita, por eso necesitamos ser conscientes del Cristo que nos habita. Muchas personas, y por favor entienda bien lo que le voy a decir ahora, pero muchas personas han sido por años muy conscientes del Cristo que tiene que venir. Sí. Porque se nos ha educado así, porque se nos ha dicho continuamente, porque se nos ha enseñado así para que tengamos miedo. Yo hablo de mi experiencia, ¿de acuerdo? Usted me dice, no, Kenneth, conmigo no fue así, perfecto, pero yo eso sí lo he vivido. Y a mí me hicieron muy consciente de ese Cristo que viene. ¿Y estás preparado? ¿Estás preparado? Porque eso lo hemos visto aquí nosotros en la ciudad de Tarrasa, incluso en autobuses. Que congregaciones se han gastado el dinero no para predicar a Cristo, sino para poner en grande. El arrebatamiento se acerca. ¿Estás preparado? La gran tribulación se acerca. ¿Estás preparado? Y eso me lo han dicho a mí. Y me han hecho consciente de un Cristo que tenía que venir, pero nunca me hicieron consciente del Cristo que ya habitaba en mí. Aleluya. Y hemos visto una iglesia paralizada porque está esperando a un Cristo que venga y no se ha levantado bajo el entendimiento del Cristo que ya les habita. Aleluya. Y eso Dios lo está cambiando. Claro que sí. Eso Dios lo está cambiando. Y yo no tengo problema en que usted esté esperando que Cristo venga. Yo no tengo ningún problema con eso, amados. Por eso digo, entendamos bien lo que estoy diciendo. Yo lo que no comparto y lo que no compartimos es que la iglesia se paralice porque está esperando que Cristo venga. Así es. Eso es con lo que no estamos de acuerdo y creo que eso es lo que Dios está levantando o está trayendo un avivamiento de este entendimiento para que la iglesia no quede paralizada esperando al Cristo que tiene que venir, sino que la iglesia se levante y actúe conociendo el Cristo que ya habita en nosotros. Amén. Aleluya. Porque Cristo ya vive en usted. Gloria a Dios. Cristo vive en mí. Lo hemos cantado, lo hemos saltado, lo hemos gritado. Aleluya. Cristo habita en mí, Cristo vive en mí, pero no hemos sido educados en esta verdad y hemos vivido paralizados. Sí. Hemos vivido mirando a las nubes y mirando a las nubes y nos hemos quedado mirando a las nubes sin hacer lo que tenemos que hacer aquí ahora en la tierra. Pero repito, gracias a Dios que se está levantando este entendimiento del Cristo que nos habita. Sí. Gracias a Dios que se está levantando este entendimiento del reino.
Este entendimiento de una iglesia con una mentalidad para gobernar. Gloria a Dios. Una iglesia con una mentalidad para ejercer gobierno y dominio en cada área de nuestras vidas. Lamentablemente se nos ha educado, vuelvo a decirle, y yo le pido que usted esto me lo entienda, por favor, que yo le hablo de cómo yo viví en mi juventud, en mi adolescencia. Sí. Hemos sido educados con un miedo. Cuidado con el mundo que nos contamina. Cuidado con el mundo que nos contamina. Cuidado con el mundo que nos contamina. Y hemos sido educados de esa manera que no queríamos meternos en ningún lado. Ya. Y escuche, Dios tiene que romper con eso y lo está haciendo por medio de la enseñanza de su palabra. Gloria a Dios. Gente que no ha querido meterse en el ámbito de política porque cuidado con el mundo que te contamina. Gente que no se ha metido en el área del arte, cine, televisión, música, teatro, cultura, pintura, arte. No han querido meterse ahí porque cuidado que el mundo te contamina, pero escuche, hemos sido más conscientes de un mundo que me contamina que del Cristo que vive en mí. Así es. Hemos sido más conscientes de cuidado. Hemos sido conscientes de estas dos cosas. Por un lado, tienes que esperar al Cristo que venga, mira las nubes que Cristo viene. Y por otro lado, el mundo te contamina, ten cuidado, no te acerques. Y vivíamos aislados porque teníamos que vivir en santidad, aislados casi como ermitaños con todo el respeto del mundo. Y ahora todo eso está cambiando. Y la iglesia ya deja de mirar a las nubes para que Cristo venga porque está entendiendo que Cristo habita en ella. Claro. Y la iglesia está empezando a levantarse para ejercer dominio en cada área. Claro. En cada área. No puedo ser un hombre de negocio porque cuidado que el dinero corrompe, pero yo tengo a Cristo viviendo en mí. Puedo ser un hombre de negocios efectivo, puede ser una mujer de negocios efectiva, entendiendo el Cristo que le habita, porque si Dios dentro de su propósito le ha llamado a eso, usted lleve a cabo ese llamado, porque Dios le ha escogido, le ha capacitado y le ha ungido para que lleve a cabo ese llamado en la tierra. Gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. Y esta serie, Reinando en Vida, la base que tiene es esa. Por favor, involucrémonos en todos los lugares. Involucrémonos en todos los ambientes. Profesores de universidad, impartiendo al Cristo que les gobierna. En los colegios, en los institutos. Allí donde vayamos, que seamos una iglesia entendida. Que seamos una iglesia con una mentalidad de gobierno, que seamos una iglesia que conozca el Cristo que le habita y que podamos extender este reino. Amén. Que podamos imponer manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Gloria a Dios. No una iglesia acomplejada. Muchos hablan de, tenemos que ser como la iglesia primitiva, pero usted puede ver, la iglesia primitiva no era una iglesia acomplejada. Ellos iban hacia adelante con todo. Así es. Y nosotros tenemos que también levantarnos como una iglesia entendida. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la clave? El entendimiento. Gloria a Dios. Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, actuará. ¿Cómo vamos a actuar correctamente? Cuando tengamos un entendimiento correcto. Gloria a Dios por aquellos que han sido llamados a ejercer los dones ministeriales. Pero no todos hemos sido llamados a eso. Por lo tanto, ejerzamos dominio en las áreas que nos corresponde. Claro. Allí donde vayamos. Allí donde Dios nos lleve. Permitamos que el reino siga extendiéndose. No nos quedemos paralizados, sino que ejerzamos dominio. Por lo tanto, como decíamos, no debemos creer que vamos a anular el sistema del anticristo porque no lo podemos anular. Eso va a estar ahí. Lo que sí necesitamos entender es que nosotros trabajamos para sustituir ese sistema haciendo que el reino de Dios se extienda cada vez a más personas. Entendamos también que en este reino solo existe un rey. Solo existe una autoridad máxima. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Ese es nuestro buen Dios.
Algunos, lamentablemente, piensan que cuando nosotros hablamos de fe o de confesión, nosotros que nos atrevemos a darle órdenes a Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. En este reino solo hay un rey. Que a nosotros se nos ha dado autoridad, sí, eso lo veremos más adelante, pero nosotros vivimos bajo el gobierno y bajo el dominio de nuestro Dios. Amén. Somos gobernados y enseñoreados por Él. Pero por favor no entendamos esto como algo religioso o legalista, sino como un entendimiento de quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Y que por causa de entender su gran amor, su gran bondad y su gracia maravillosa, usted y yo decidimos someternos a su reinado, a su gobierno. Pero no nos sometemos a Dios por miedo, ni nos sometemos a Dios para lograr ser salvos, como hemos dicho antes. Nos sometemos a Dios porque hemos sido alcanzados por su gracia maravillosa, porque hemos sido cautivados por su amor incondicional. Aleluya. Ese es el dominio al que nos sometemos, ese es el señorío al que nos sometemos. No se trata solamente de hacer una oración y decir, bueno, Jesús es mi Señor. Se trata de entender el señorío de Jesús sobre mi vida. Y de entender que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que yo le pertenezco a Él. Por eso no es un evangelio, creo que la palabra es antropológico, que es centrado en el hombre. Es un evangelio centrado en Cristo. Y nosotros nos sometemos al deseo y a la voluntad de nuestro buen Padre, sabiendo también que obviamente es una buena voluntad, agradable y perfecta. Eso es lo que necesitamos entender. Vivimos para que su propósito se establezca en la tierra. Vivimos para que su reino se extienda en la tierra. Así es. Vivimos para que su plan se desarrolle en la tierra. Y aquí el problema surge cuando la gente dice, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Escuche, es que la iglesia y Dios no es algo que está separado. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Así es. La iglesia nunca ha estado separada de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerde que si la Biblia nos llama la esposa, quiere decir que somos uno con el esposo. ¿O no es eso el matrimonio? Así es. El matrimonio es, dejarán por un lado, dejarán por otro lado y se volverán una sola carne, una unión perfecta. Si la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Cristo y la iglesia son uno, somos uno, inseparables. Por lo tanto, no nos preocupemos de lo nuestro, porque lo nuestro está en Cristo. Amén. Y nosotros estamos en Cristo. Así es. Entonces, como decía, algunos lamentablemente piensan erróneamente, yo vuelvo a decirlo porque creo que no nos escuchan en la totalidad, entiendo que son muchos mensajes y no nos escuchan, pero piensan que aquellos que hemos entendido fe o que seguimos aprendiendo fe, le damos órdenes a Dios. No. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Creemos nosotros que Dios no es soberano? No, sabemos que Dios es soberano. Así es. Pero en su soberanía Dios decidió enviar a Jesús. Amén. En su soberanía Dios decidió que Jesús consumara su obra y en su soberanía Dios el Padre resucitó al Hijo porque quedó conforme por causa de la ofrenda perfecta que Jesús dio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, en su soberanía Dios decidió que por las llagas de Jesús fuéramos sanados. En su soberanía el Padre trajo provisión por medio del Hijo. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros hablamos lo que vemos en la palabra que Dios ya ha establecido. Nosotros hablamos lo que vemos en la palabra que Dios ya ha dejado cumplido. Eso es lo que hacemos, no le damos órdenes a Dios. Ya. Es como cuando usted lee un periódico, imagínese que usted lee un periódico hoy, obviamente usted sabe perfectamente que los periódicos de hoy le están contando las noticias de ayer, ¿verdad?
Lo que surgió ayer, las noticias que salieron ayer, fueron escritas, redactadas para contársela a usted hoy. A lo mejor usted lo vio en el noticiero ayer, pero en el periódico lo va a ver hoy. Y usted ve que el presidente de su país o la presidenta o el primer ministro de su país ha decidido otorgar una ayuda de X cantidad a cierto tipo de personas. Y usted lo lee ahí en primera plana. El presidente del país decide otorgar una ayuda de 500 euros a las personas, a los autónomos o jubilados, tal y tal y tal. Sería ilógico pensar que cuando usted va, porque supongamos que usted forma parte del grupo que tiene que recibir esa ayuda, sería ilógico pensar que cuando usted va a reclamar esa ayuda, por así decirlo, usted le está exigiendo algo al presidente de su gobierno. Usted no está exigiéndole nada a él. Él ha decidido darle esa ayuda en consenso con su gobierno, en consenso con su gabinete de consejo, de consejería, han decidido dar esa ayuda a ciertos ciudadanos. Y cuando usted reclama su ayuda, usted no está obligando al presidente a que le dé la ayuda. Usted simplemente se está beneficiando de lo que el presidente ha decidido hacer en su soberanía. Pongo soberanía entre comillas. Escuche, cuando hablo sanidad sobre mi cuerpo, yo no le estoy obligando a Dios a sanarme. Simplemente decido disfrutar de lo que Dios en su soberanía ya me ha provisto. Cuando hablo provisión sobre mi casa, yo no estoy obligando a Dios a traer provisión. Simplemente estoy hablando lo que Dios en su soberanía decidió darme por su gracia. No sé si se está entendiendo. Lamentablemente es como personas que piensan que, entonces, ¿qué? Cuando nosotros hablamos salvación, ¿estamos obligando a Dios a salvarnos o Dios ya ha provisto la salvación? Amén. ¿Qué me contesta usted ante eso? Creo que a nadie se le va a ocurrir decir, no, tú no puedes obligar a Dios a salvarte. Él es Dios, Él es soberano. Si Él quiere salvarte, te salvará y si no, no lo hará. No puedes romper la soberanía de Dios. Usted no va a decir eso. Porque usted sabe que Dios en su soberanía ha provisto salvación para toda la humanidad. Lo mismo pasa con la sanidad. Y sin embargo la gente dice, no, tú no puedes obligar a Dios a sanarte. Si Él no quiere sanarte, no lo hará. Es que yo no le estoy obligando. Es que Dios en su soberanía ha decidido establecer sanidad para mi cuerpo. Por eso cuando usted va a la palabra, usted lee lo que en su soberanía Dios ha decidido hacer a su favor. Por eso necesitamos estudiar la palabra, entenderla desde el nuevo pacto, verla con la luz de la obra completa de Cristo a través de esta gracia maravillosa. Pero no estamos obligando a Dios a hacer algo. Estamos disfrutando de lo que Dios decidió hacer. ¿Por qué lo decidió? Porque nos ama incondicionalmente. Así es. Por eso lo decidió. Porque, perdóneme la expresión, pero Efesios dice, en otras palabras, porque le dio la gana. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1. Aleluya, Dios es bueno siempre. Siempre. Efesios capítulo 1, verso 3. Cuando yo digo que hemos sido bendecidos, es porque aquí, y que nadie se me ofenda, por favor, no quiero que se me ofenda a nadie, sé que estamos leyendo la Biblia, pero porque aquí el periódico me dice en Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El periódico me está informando que fui bendecido. Amén. Nadie se me ofenda, lo sé, es la Biblia. Pero entiéndame lo que le estoy diciendo. Esta noticia me está diciendo que ya fui bendecido. Cuando yo digo gracias, Padre, porque he sido bendecido, no estoy obligando a Dios a bendecirme. No. Estoy hablando lo que sé que Dios ha hecho por mí en su soberanía. Así es. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche bien ahora, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué significa eso? Porque le dio la gana, Así es. porque Él quiso hacerlo. Nadie le obligó, Él quiso. Entonces hablamos lo que Él decidió hacer por nosotros. Amén. ¿Cuándo? En la cruz, en la obra completa de Cristo. Imagínense si hace años de eso. Por eso hoy disfrutamos de este hecho consumado. La sanidad es un hecho consumado. Amén. La provisión es un hecho consumado. La bendición es un hecho consumado. ¿O acaso la salvación no lo es? Amados, si la salvación es un hecho consumado, todo lo demás también lo es. Claro que sí. No se deberían separar. Eso es así. Ahora, si usted me dice, bueno, pero yo conozco la experiencia de... No, pero yo no le hablo de experiencias, amados. Yo le hablo de la palabra. Experimentar, podemos experimentar muchas cosas. Pero yo le hablo de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Porque por su gracia nunca vamos a rebajar la palabra al nivel de nuestras experiencias. Así es. Nunca. Entonces, no sé cuál habrá sido la experiencia de tal o cual persona, pero la palabra me dice que la salvación yo no debería separarla. De hecho, recuerde que es que lamentablemente por no estudiar en profundidad no vemos ciertas cosas. Pero salvación no es ir al cielo. Salvación en el original griego es la palabra sozo, por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, es la palabra sozo que significa libre de todas las consecuencias del pecado original. Aleluya. No es solo ir al cielo. Por lo tanto, yo no debo dividir salvación respecto a ir al cielo con sanidad, ni con provisión, ni con bendición. Amados, si la salvación es un hecho consumado, la sanidad es un hecho consumado. Si la salvación es un hecho consumado, la provisión es un hecho consumado. Y la bendición es un hecho consumado. Y cuando nosotros hablamos la palabra, y cuando nosotros confesamos, estamos confesando el hecho consumado. Así es. No estamos obligando a Dios a hacer nada, sino que hablamos lo que ya fue hecho. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Abrace esto, por favor. Con mi confesión no obligo a Dios a hacer nada. Con mi confesión hablo lo que Dios ya hizo. Amén. ¿Y por qué lo hablo? Porque las circunstancias tienen que enterarse. Porque yo tengo que convencerme a mí mismo de lo que Dios ya hizo, porque a veces no estoy convencido de lo que Dios ya hizo y necesito convencerme. Porque el dolor viene y golpea mi cuerpo y no estoy convencido que por las llagas de Jesús fui sanado, pero necesito convencer a mi cuerpo que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Así es. Y por eso hablamos lo que hablamos, Claro. pero entendemos de una forma clara, de una forma rotunda y de una forma absoluta que en este reino solo hay un rey, Amén. y es Dios. Gloria a Dios. Y que nosotros vivimos sometidos bajo su gobierno, sometidos bajo su dominio. Sí, sí. Mire lo que dice Salmo 103, por favor. Aleluya. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Salmo 103, verso 19. Dice así: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Este es el Rey del reino, Así es. nuestro Dios. Recuerde, hoy nuestro papá. Pero, ¿qué clase de Dios es? Escuche, obviamente es un Dios eterno, no tiene ni principio ni fin. Así es. Pero también es un Dios omnipresente. Y es un Dios, yo sé que estas tres palabras son las que siempre no, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero significa el Dios que todo lo puede, el Dios que está en todo lugar y el Dios que todo lo conoce. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Amén. Un Dios que no tiene amor, sino que Él es amor. Ese es nuestro Rey. Por eso, amados, lo que pasa que, claro, depende cómo hayamos vivido o depende de cómo hayamos estudiado diferentes cosas respecto a la historia de la humanidad. Cuando se hablan de reyes o de dominios, a veces se puede pensar que son como reyes malos. Y podemos tener un concepto de tiranos, esa es la palabra que no me salía, gracias a Dios, de tiranía, un Dios tirano, pero así no es Dios. Dios es amor. Y como le he dicho antes, y esto es muy importante, nosotros decidimos someternos a su dominio, Sí. decidimos someternos a su gobierno, porque hemos sido cautivados por su amor. Y esto es clave, porque como le decía, a mí me amenazaban para que me sometiera a Dios. Porque si no, serás de las vírgenes imprudentes y vendrá el esposo y te quedarás. Y cuando te quedes, o te dejan marcar por la bestia o te tienes que cortar la cabeza. Y si te dejas marcar por la bestia, al infierno de cabeza. Y si te dejas cortar la cabeza, pues ya te has cortado la cabeza, ya está. Ahí ya no hay más que hacer ya. Entonces serás salvo. Y me amenazaban. Tienes que obedecer a Dios y someterte a Dios. Pero qué maravilloso que hoy podemos entender que nos sometemos a Él porque hemos sido cautivados por su amor. Así es. Lo hacemos voluntariamente. Amén. Nadie nos obliga, nadie nos amenaza con un infierno, ni con un anticristo, ni con una gran tribulación. Nadie nos amenaza, sino que su amor nos ha cautivado. Aleluya. Su amor nos ha abrazado. Gracias, Padre. Su amor se nos ha revelado ese amor. Amor incondicional. Un amor con el que nadie nos ha podido amar, ni nadie nos podrá amar nunca. Claro. ¿O no debe ser esa, por ejemplo, la base del matrimonio? Un matrimonio, recuerden el ejemplo que ponemos de entre la gracia y la ley, ¿no? La ley te decía no adulterarás, pero no te enseñaba a amar a tu cónyuge. Muchos no adulteraban bajo la ley, pero ¿por qué no? Porque tenían miedo a las piedras. A lo mejor a alguno se le había pasado por la cabeza adulterar hasta que vio a un adúltero o a una adúltera ser apedreados. Y entonces dijo, pues igual no vale el esfuerzo. ¿Pero por qué no adulteraba? Por miedo. Sin embargo, la gracia es todo lo contrario. Uno no adultera ya no por miedo, sino que no adultera por amor. Así es. Porque la gracia me enseña a amar a mi cónyuge. Entonces la base del matrimonio es el amor. Claro. La base de nuestra comunión con el Padre es el amor de Dios hacia nosotros. Es lo que Juan enseña cuando dice, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Fue su amor el que vino primero. Fue su amor el que nos alcanzó. Fue su amor el que nos cautivó. Fue su amor el que nos levantó de donde estábamos, nos limpió, nos lavó, nos perfumó, nos dio ropa nueva. Aleluya. Fue su amor el que nos sacó de donde estábamos y nos sentó a la mesa para que comiéramos de todo lo que está disponible en la mesa. Aleluya. Fue su amor. Amén.
No fueron nuestras obras, no fue nuestro bien hacer, no fue nuestra obediencia perfecta, fue su amor incondicional. Su amor vino y nos alcanzó. Amén. Ni siquiera nosotros lo buscábamos, Él nos buscó a nosotros. Sí. Él nos encontró a nosotros. Él nos abrazó con un amor incondicional. Y ese amor no nos dejó donde estábamos, sino que nos colocó en Cristo. Nos sentó a la mesa y nos dijo, ahora Él es mi hijo, ahora eres mi hija. Todo lo que hay aquí es tuyo. Sírvete, come, disfruta. Gloria a Dios. Entonces sí, amados, claro que vivimos sometidos al gobierno de Dios, pero por amor, no por obligación, Así es. no por manipulación, no por miedo, porque hemos entendido su amor, porque hemos sido cautivados por su amor, porque hemos sido abrazados por su amor, Gloria a Dios. porque sabemos que nadie nunca jamás nos podrá amar igual, porque sabemos que Dios nos ama y no va a dejar de hacerlo. Amado, amada, no importa lo que usted haga o no importa lo que usted deje de hacer, Dios nunca va a dejar de amarle. Así es. Nunca, jamás. Dios le amará siempre igual, Amén. con un amor eterno, con un amor incondicional. Gloria a Dios. El amor de Dios hacia su vida nunca va a cambiar ni va a variar. Amén. Siempre será el mismo. Gracias. ¿Qué nos queda a nosotros? Disfrutar de este amor, someternos a este gobierno y por amor a Él participar en esta extensión del reino, hacer que el reino se extienda en la tierra, que pueda alcanzar a más personas, que pueda llegar a más lugares, más personas siendo alcanzadas, cautivadas, transformadas por este amor. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Ver cómo este amor sigue transformando vidas. Como lo hizo con nosotros, que lo puede hacer con muchos, muchos más. Amén. Gracias. Papá, queremos darte muchísimas gracias Aleluya. por tu amor incondicional, por amarnos con un amor eterno, con un amor incondicional y por darnos todo en Cristo. Gracias por hacernos tus hijos, Amén. tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Papá, oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, dándote gracias por sus vidas y oramos para que el Espíritu Santo siga enseñando conforme repasan los apuntes, conforme vuelven a oír, conforme meditan en lo que han oído. Gracias porque tu palabra sé que ha sido sembrada en buena tierra y está trabajando en cada uno de ellos, a favor de cada uno de ellos. Y también tu palabra va a trabajar a través de cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque podemos participar en tu propósito eterno y podemos extender tu reino aquí en la tierra. A ti sea siempre la gloria y la honra. Gracias porque cada uno de los que están escuchando son bendecidos en Cristo, disfrutan de sanidad y de provisión en cada área de sus vidas. Gracias, papá, porque podemos seguir creciendo en entendimiento. Somos parte de esa iglesia entendida y es solo por tu gracia maravillosa. A ti sea la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Dios es bueno siempre. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, pues no sé a ustedes, pero a mí el tiempo me pasa rapidísimo y se ha pasado muy rápido. Se ha pasado muy rápido el tiempo, así que bueno, damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar ahí un domingo más. Sepan que les amamos mucho. Y si ustedes creen que este vídeo, esta enseñanza puede ser de edificación para otros, les invitamos a que puedan compartirla, para que otros puedan escuchar, que otras personas puedan recibir este maravilloso mensaje. Y ya saben también, tienen el canal de YouTube al que pueden visitar cada vez que quieran, porque ahí tienen mucho contenido gratuito y también pueden suscribirse. Y les invitamos a que inviten a otros también a suscribirse y a que ese milagro del canal de YouTube siga avanzando.
Así que cuídense mucho de parte de mi esposa y de mi parte les mandamos un fuertísimo abrazo y recuerden que el próximo jueves, con el favor de Dios, seguiremos aquí con la serie Abba Padre. Amén. Así que seguimos aprendiendo cosas acerca de oración y de nuestra comunión dentro de la serie Abba Padre. Les amamos muchísimo, cuídense, un fuerte abrazo para todos y estamos aquí para servirles.